de una manera tremenda mi vida. Y el domingo voy a compartir un sermón que le titulé ¿Cuánto valoras la presencia de Dios? Y va a ser un sermón impresionante, así es que yo espero que no se lo pierda el próximo domingo. Ya lo saben, cualquiera de nuestras 3 reuniones. Y si usted puede traer un invitado, pues tráigalo, porque es importante. Ahora sí, ¿estamos listos para la palabra de Dios? Hoy quiero hablar acerca de un tema sumamente importante: aumentanos la fe. Yo creo que en estos tiempos de duda, de temor, de angustia, de aflicción, de que las noticias nos siguen asustando, las personas nos siguen asustando, el doctor de la ONU sigue asustando. Toda la sociedad está en pánico. Y obviamente hay que tener todos los cuidados que se nos dicen. Pero yo creo que en estos momentos es cuando más necesitamos la fe. Va de nuevo. Yo creo que en estos tiempos es cuando más necesitamos la fe. La fe en nuestra vida. ¿Para qué, pastor? La fe es tan necesaria. Mire, cuando usted tiene fe hay milagros. Cuando usted tiene fe hay prosperidad. Cuando usted tiene fe no hay cosas imposibles, porque usted sabe que a través de la fe todo es posible. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de la fe? Ahora, esta noche yo quiero enseñarle cómo se aumenta la fe. Porque ahí le va, usted no puede quedarse en el mismo nivel de fe que cuando usted llegó a la iglesia. Usted no puede quedarse en el mismo nivel que usted tenía cuando conoció a Jesús. Conocimos a Jesús y nos fue otorgado un nivel de fe. Pero cuando nosotros nos desarrollamos en la vida cristiana, la Biblia dice que nuestra fe tiene que aumentar. Y esta noche la intención es ayudarles a aumentar la fe. Por ejemplo, algo que los apóstoles le dijeron al Señor, y creo que fue muy oportuno, esa petición. ¿Alguien le ha hecho alguna petición a Dios? Mire, hay peticiones trascendentes y hay peticiones que no trascienden. O sea, hay peticiones que, por ejemplo, déjeme para explicarme. Alguien le puede pedir al Señor riqueza. Qué bueno la oración, pero ¿por qué mejor no le pide sabiduría para administrar? Porque esa oración sí trasciende. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que nunca tengas pérdidas. Entonces hay oraciones eficaces. Y yo creo que esta petición que le hicieron los apóstoles al Señor fue una petición de esas que se sacaron el 10. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos. Ahí va. ¿Y sabe qué pasó después? Cuando ellos hicieron esa petición, Alonso, ¿saben qué pasó? Porque el Señor es experto en ayudarnos. Cuando ellos pidieron: Señor, aumentanos la fe. ¿Quieres que te aumente la fe? Pues órale, ahí viene una situación difícil para que se eduque. Porque la fe no crece en cualquier corazón. Quiero que me escuche. La fe no crece en cualquier corazón, pero hoy vamos a ver cómo crece la fe. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 3, dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, escuche, nadie que no tiene fe no puede ser salvo. Por eso un creyente, cuando dice: pastor, es que yo no tengo fe, pues no será salvo. No, aunque puje, dígame. ¿Por qué? Porque para ser salvo necesitas fe. Para ser salvo, para aceptar al Señor, para reconocer que Dios es real, necesitas fe. Entonces la Biblia dice que cuando esa fe llega a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Dios pone una medida de fe. Es decir, Dios nos prepara en la vida cristiana. Ahí va, escucha. No te manda la vida cristiana sin armas. ¿Alguien entendió lo que dije? O sea, cuando Dios te salva, no te manda a la vida a empezar la carrera cristiana sin armas. Te da un calibre pequeño porque te da una medida de fe, la necesaria para empezar a caminar en el caminar cristiano. Pero ya dependerá de cada uno de nosotros seguir obteniendo la fe de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de
La fe, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por eso, escuche lo que le voy a enseñar. La fe es el vehículo que nos lleva a Cristo. La fe es el vehículo que nos lleva a Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque es por medio de la fe. Cuando el creyente tiene fe, se sube al vehículo de la fe y llega a Cristo, porque es lo que nos lleva al Señor. Ahora escuche, por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible. ¿Cómo lo agradas? Ahí va. Cuando estás pasando por un tiempo de escasez, tú agradas a Dios cuando tomas la actitud que tomó Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya nada, yo con todo me alegraré en aquel que me va a proveer, aunque yo esté en necesidad. Por eso la Biblia dice que sin fe, es decir, imagínese un creyente que está pasando por una necesidad, que está pasando por un tiempo de enfermedad. Ese creyente, si tiene fe, sabe que Dios lo va a sacar adelante. ¿Alguien está aquí? Por ejemplo, aquellos hermanos, hermanas que sus hijos no vienen a la iglesia, viven con una esperanza. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, no viven desesperanzados, viven con la esperanza, porque la fe está siendo alimentada y tú le crees a Dios. Por eso, qué tan importante es lo que dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si no tengo fe, no creo que Dios pueda obrar en cualquier circunstancia. Pero aquel que tiene fe sabe que tiene un Dios que todo lo puede. Por eso es importante aprender a vivir sin fe. Ahora escuche esto, por favor. En el reino de Dios, todas las cosas suceden por medio de la fe. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que en el reino de Dios todas las cosas suceden por fe. Todo lo que se mueve en el reino de Dios tiene que ser por fe. Por eso es tan necesaria la fe en nuestra vida. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalónica lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el apóstol Pablo decía: me gozo en que tu fe vaya creciendo, me gozo. Y quizás aquel que en el que está creciendo la fe está lleno de heridas, de cicatrices espirituales. Es más, ¿por qué no decírselo? De decepciones a veces. Aquel en el que está creciendo la fe es una persona que está marcada por la vida, por situaciones adversas, pero que sigue teniendo la confianza en que Dios va a obrar en su vida. Por eso el apóstol decía: me goza verlos cómo van creciendo en vuestra fe, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El Señor batalló un poquito con los discípulos. En Mateo 17 dice esto: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Jesús le dijo: por vuestra poca, ahí va. Hay cosas que Dios, cuando te quiere llevar a otro nivel, lo primero que Dios hace es que Dios prueba tu fe. Dios quiere saber de qué tamaño es la fe, para ver de qué tamaño va a ser lo que vas a conquistar. Ellos dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Es decir, escuche esto: no es lo grave de la enfermedad, no es lo grave de la crisis económica, no es lo grave que nuestros hijos puedan estar perdidos, es la fe. Va de nuevo porque no me comprendieron. No es lo grave que pueda estar la enfermedad, no es lo grave la crisis económica que pueda vivir, no es lo grave que nuestros hijos puedan estar perdidos. No es eso. Es la poca fe lo que impide que las cosas sucedan. Hay pastores que tienen una enfermedad muy avanzada por vuestra poca fe. El Señor les dijo un secreto: escúchenme, cuando hay fe, todo es posible.
Va de nuevo. Cuando hay fe, todo es posible. ¿Por qué no conseguiste el trabajo, el empleo? Por tu poca fe. Pero si usted tuviera una fe grande, no, se abrían los caminos, se abrían los cielos y todas las cosas tienen que suceder. Porque Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces, vuelvo, no es lo grave de la enfermedad, no es lo grave de la crisis, no es lo grave de nada, es nuestra poca fe el problema. Entonces tenemos que hacer que nuestra fe crezca. Y es algo parecido a esto. Cualquiera puede contar las semillas que hay en una manzana, pero hay que ser una persona de fe para contar las manzanas que hay en una semilla. ¿Usted sabe cuántas manzanas hay en una semilla? No, nace un árbol y puede dar infinidad de fruto. Así es la fe, de esa manera Dios la ve. Ahora, eso era la introducción, pero ahí le va. ¿Cómo crece la fe? Porque yo sé que se le están cosiendo las habas. Ya, pastor, predique. ¿Cómo crece la fe? La primera cosa, ¿cómo crece la fe? Oyendo la palabra de Dios. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, no pierda su tiempo en el celular. Ponga atención a la palabra de Dios, porque ella le bendice la vida. Usted viene, escucha, cree y su vida es cambiada. Ahora, quiero decirle algo, Romanos 10:17. Así que la fe es por él y el oír por la... Pero ahí le va, la palabra oír quiere decir creer y poner en práctica. Porque usted puede venir y oír la palabra y no puede producirse nada en su vida. Pero aquel que viene y cree lo que oye, cree lo que oye, cree lo que oye, algo glorioso va a pasar en su vida. El Señor dijo así, sí, la fe es por el oír, pero ¿el oír qué? Ahí va, ¿el oír qué? No, repítalo, ¿el oír qué? O sea, cuando usted oye la palabra de Dios, por ejemplo, si yo dijera, la Biblia dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, ¿qué está oyendo? Y si usted la cree, usted va a ser sano. ¿Sí o no? Si yo le dijera que Dios abre los cielos y le va a bendecir, ¿usted qué está oyendo? Y si usted la cree, usted va a ser prosperado. ¿Sí o no? Si usted dice, pastor, mis hijos, mi familia no quieren nada con Cristo, pero yo le digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y usted lo cree, su familia va a conocer a Jesús. ¿Sí o no? Porque usted está oyendo la palabra y no solamente la está oyendo, sino que la está creyendo. Por eso la fe crece cuando crees lo que Dios dice en su palabra. Cuando uno aprende a oír y creer esto que está escrito aquí, no hay demonio chamuco que se quede de pie. Va de nuevo. Ay, no, pastor, que no se vaya el chamuco, que se vaya. Ahí va. Cuando usted cree lo que dice aquí, no hay demonio chamuco, enfermedad, escasez que se quede de pie ante la palabra del Dios eterno. Pero ¿qué pasa? Necesita la palabra a alguien que la crea. Y cuando hay alguien que la cree y se conjuga el que cree con el Dios todopoderoso, cuando las dos cosas se juntan, suceden milagros. Por eso es importante que entender que la primera cosa para que mi fe crezca es creerle a la palabra de Dios. Y se lo vuelvo a decir, Habacuc estaba en la peor situación económica, no tenía que comer, no había de dónde echar mano, no había nada, pero él decía, con todo. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar conmigo. Él dijo que los que confían en el Señor serán bendecidos. Él dijo que seremos saciados y yo lo sigo creyendo. Y Habacuc recibió la bendición de Dios.
Lo que pasa es que a veces nosotros decimos sí creo a la palabra de Dios, pero la verdad es que no. Y usted tiene que entender que cada vez que se predica este precioso libro es la palabra. Y si usted la cree, su vida va a ser bendecida. Es más, ¿qué le dijo Jesús a Marta y a María? Porque Lázaro había muerto. Entonces, ahí va, otra vez, ahí va. Espero que la iglesia comprenda esto. No es la situación que vives. Porque Lázaro estaba. ¿Cuántos días tenía más o menos Lazarito muerto? Entre 5 y 6 días. Pero ¿qué le dice cuando sale Marta y María? Señor, si hubieras estado aquí, nada hubiera pasado. Y Jesús se la devolvió. No, chiquita, si tú hubieras creído, no hubiera pasado eso. Eso pasó porque no. ¿Cuántas cosas habrán pasado negativas en nuestra vida porque no creímos? Hágale así. Dígale al que está a su lado, esa me dolió. ¿Cuántas cosas habrán pasado en nuestra vida porque no creímos? Porque el Señor se la regresó a Marta y a María. El Señor, si hubieras estado aquí. No fue mi culpa. Fue tu culpa. Porque te he dicho. ¿Qué le había dicho el Señor? Siempre. ¿Qué nos ha dicho Dios a todos los que estamos aquí? Si puedes creer, todo es posible. Entonces escúcheme, no es la situación que vivo, no es lo grave de lo que pueda vivir, es la falta de fe. El Señor confrontó a Marta y a María y les dijo: no te he dicho, te lo he dicho 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Te lo he dicho que si tú puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Y ahí le va, iglesia. ¿Cuántas veces hemos perdido de ver la gloria de Dios porque no le hemos creído? ¿Cuántas veces Dios está anhelante de hacer un milagro? Pero para que Dios haga un milagro tiene que haber alguien que le crea. A veces no nos damos cuenta que Dios está deseoso de obrar. Es más, Dios está tan deseoso de obrar que hace 2000 años sanó a todo el mundo. Pero falta alguien que crea que en esa cruz Él venció a la enfermedad. Y cuando hay alguien que lo cree, las cosas suceden. Por eso qué impresionante lo que el Señor le está diciendo a Marta y a María. Señor, si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. No. Por eso nos dejó su palabra. Por eso nos dejó su palabra. Por eso nos dejó su palabra. Porque si yo creo lo que dice aquí, el milagro va a suceder en el nombre de Jesús. En otras palabras, si usted cree esta noche, su milagro va a suceder. No importan las circunstancias, lo grave, lo difícil, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Alguien lo está comprendiendo? Es decir, escucha, el Señor estaba confrontando la fe de Marta y de María. Y lo triste, Jonah, lo triste es que Jesús había convivido con Marta, con María, con Lázaro. Eran amigos íntimos, pero no se les había pegado nada. Por eso el Señor le dijo: te lo he dicho muchas veces, cuando estamos cenando unas gorditas de chicharrón. Cuando estábamos cenando eso, te lo dije. Una carnita asada, te lo dije. Háblale a alguien, padre. Te lo dije. Pero nunca entendiste. Ahora, ahí va. Escuche, se va a poner sabroso. Esa palabra, no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. ¿Para qué tiempo era? ¿Para cuando Lázaro estaba sanito? ¿O para cuando Lazarito estaba enfermito? Escúpalo. A ver. Para cuando estaba sanito, levante la mano. No le saque. Al cabo se echó buen desodorante.
para cuando estaba malito. Y los que no, ¿qué? Ahí va, escuche. Esa palabra era para cuando Lázaro estuviera enfermo. Porque la fe crece en las dificultades. El Señor le estaba enseñando algo glorioso a Marta y a María. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es más, el centurión, el hombre impío que no conocía a Dios. Escuche, porque esto está interesante. Ahí va, iglesia, ahí va. Hay impíos que creen más que usted y yo. Y eso es para darnos vergüenza. ¿No se ha fijado que hay gente inconversa que viene enferma, viene a la iglesia, Dios la... y se van? Mi papá era uno de ellos. Papá por muchos años no quiso nada con Cristo, pero era un hombre de fe. Y a veces eso pasa. El centurión, escuche, manda a llamar a la crema innata de la religión judía. Vayan y díganle que venga a mi casa y sane a mi siervo. Y van los ancianos judíos y le dicen: oye, se lo merece, ha sido buen hombre, nos construyó una sinagoga, o sea, merece que le hagan lo que él pide. Claro que sí. Dice la Biblia que cuando Jesús iba, el centurión lo vio y manda a uno de sus siervos y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo, pero ¿y mi criado? Eso es fe. Le digo algo y no se enoja. Así de veras no se va a enojar. Es como cuando alguien está pasando una necesidad, sea económica, sea de enfermedad o cual sea. Y usted: pastor, órele, pastor, órele por mí, órele. Óreme, pastor, óreme, pastor, óreme. Pues ni que fuera Santa Teresita. Que ore por ti. Hoy oro por ti. Padre, bendícela, sánalo, prospéralo. Al siguiente día: hermano Ricardo, ore por mí, hermano Ricardo. Ahí va el hermano Ricardo. Al siguiente día: ore por mí, hermana Silvia, hermana Olga, hermana, ore por mí, ore por mí. Toda la iglesia está orando por ti. Yo pregunto, ¿tendrá fe? Ahí va, escuche esto por favor. No es la oración la que hace que las cosas sucedan. Porque mucha gente ora y no sucede. Es que tienes que orar con fe. Yo soy de una persona que cuando yo le digo a Dios: Señor, te presento esta petición, que mi esposa me haga gorditas con chicharrón, ya no le vuelvo a decir nada a Dios, porque yo sé que Dios ya me oyó. ¿Qué hago? Le agradezco. Señor, te agradezco porque puede ser hoy. Señor, te agradezco porque sé que tú ya me escuchaste. ¿Y que le estoy demostrando a Dios? Que yo le creo. Que yo le creo. Que a la primera sé que Él me oye. Y lo demás yo le agradezco. Por eso es importante. El centurión dijo: mira, solamente di la palabra, lo que sale de tu boca, eso va a ser. Ahí va. Hoy Dios no va a hablar, pero ya habló. Dios no va a hablar, Dios ya habló. Por eso, déjeme ir con un profeta que me declara la palabra de Dios. Aquí está. Si tú crees lo que dice aquí, el milagro va a suceder en tu vida. Alguien tiene que decir amén a eso. Claro. Pastor, déjeme ir con un profeta que me profetice. ¿Para qué? Si aquí dice. Y si tú crees a lo que aquí dice, el milagro va a suceder en tu vida. Por eso, qué tan importante es. El centurión nos da un ejemplo de fe y de autoridad. Miren lo que dice Hechos 14, 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los
cojo de nacimiento, que jamás había andado. Escuche lo que dice. ¿Qué estaba hablando Pablo? Va. ¿Qué estaba hablando Pablo? La palabra de Dios. Oyó a Pablo, y escuche lo que sigue. El cual, fijando en él sus ojos, y ese hombre le clavó la mirada a Pablo, y sin duda los ojos de ese hombre hablaron fe y dijeron: yo creo a lo que él dice, yo creo a lo que él está predicando. Nunca había escuchado un sermón como eso, nunca había escuchado de ese Dios, pero sabes, yo creo que él me puede levantar de esta silla de ruedas. Fijando en él sus ojos y viendo que, hermano, ahí va, la fe se ve. Mire, voltee con la persona que está al lado y dígale: ay, incrédulo, no se crea. Diga conmigo: la fe se ve. Ahí va. Le voy a decir por qué la fe se ve. Porque es un cristiano lleno de esperanza. Alguien tiene que adorar al Señor. Ahí va. La fe se ve. ¿Cómo? Porque hay cristianos llenos de esperanza, que no viven atribulados, acongojados, con depresión. No. Como Job: yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Vivía con la fe en el rostro y en el corazón. Pablo lo ve y ve que tenía fe para hacer. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y ¿el qué hizo? Ahí va. Escuche lo grande de su fe. ¿Qué hizo? ¿Usted cree que un paralítico que toda su vida nunca ha caminado se va a aventar como el Borras? ¿Usted cree que un paralítico que nunca ha caminado, o sea, porque dice que saltando, usted cree que lo va a hacer? Va de nuevo, ¿usted cree que lo va a hacer? No. Una persona que nunca ha caminado y que recibe el milagro, así como bebé, porque sus músculos están atrofiados. Pero escuche, quiero que escuche eso. Quiero que escuche. Era tan fuerte su fe que aún los músculos atrofiados en ese momento recibieron una sanidad total y completa. O sea, la fe no tiene barreras. La fe no quiere decir que siempre es una sanidad progresiva. Poco. No, hay milagros instantáneos, que la gente se levanta, que la gente se pone de pie, que el cáncer se va, que los tumores se van. ¿Por qué? Porque tiene una fe que no se mueve, sino que permanece en su vida. Por eso ese hombre nos deja una grande verdad en nuestra vida. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. ¿Y qué dice? Y anduvo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para que empiece a crecer nuestra fe. Mire, el salmista, diga conmigo el salmista. Me encanta porque estaba en una situación donde sus enemigos lo habían rodeado. No había escapatoria. ¿Y sabe qué hablaba el salmista? El salmista, en medio de una muerte inminente, él decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. No había salida, no había escapatoria. Los ejércitos lo habían cercado, no había para dónde hacerse. La muerte era inminente, no había para dónde. Pero llega la fe de Dios y él dice: ¿sabes una cosa? No moriré. Hoy no voy a morir, no le voy a dar gusto al diablo. Hoy no moriré, pero sí declaro que voy a vivir
Y en esa vida voy a contar las grandezas de aquel que me ha librado de la muerte. Alguien tiene que declarar vida. Alguien tiene que declarar vida. Pero muchas veces nosotros declaramos lo que nos dicen. No, pues ya no hay remedio. No, pues ya. Estoy esperando el día. ¿Cuál día? Agárrese como el salmista. No moriré, sino que viviré y voy a contar las obras de mi Dios, porque mi Dios ha sido bueno, grande, maravilloso, precioso, glorioso. Como Él no hay nadie. Uno tiene que hacerlo. Uno tiene que vivir bajo esa perspectiva de Dios. Pero hay una segunda cosa que nos ayuda a crecer la fe. Las pruebas son el terreno donde crece la fe. ¿No se ha fijado? Claro, en otra iglesia, aquí no. En otra iglesia, ¿no se ha fijado que cuando más necesitamos es cuando más oramos? En otra iglesia, aquí siempre oramos. Ahí va, escuche. Las pruebas son el donde crece la fe. La fe no crece cuando todo está en bonanza. La fe crece cuando se necesitan momentos y tiempos de fe. Por eso cada vez que estamos en un momento de tribulación, es que Dios está provocando un crecimiento de fe en nuestra vida. Es más, Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos, tened por, la palabra sumo es no hay nada más grande. O sea, el gozo más grande, que no hay otro. Eso quiere decir la palabra sumo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en, hermano, digo la mera neta, ¿usted llora o se ríe cuando pasa un problema? Digo la mera neta, ya estamos aquí. ¿Qué hace? A ver, suéltela. ¿Llora o se ríe? Hombre, no traigo ni un peso en la bolsa. Claro que no. Obvio que no. Va que no. Ay, no, hombre, que no crees. No, hombre, fui con el doctor y me detentaron algo raro aquí. No, hombre, no sé. Pues claro que no, nadie. Todos nos ponemos. Pero ¿qué dice Dios? Tened por sumo cuando os halléis en diversas, porque el gozo en medio de las tribulaciones es el efecto de la fe en un corazón. Va de nuevo. El gozo en medio de las tribulaciones es el efecto de la fe en los creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche, sabiendo que la prueba de Dios te dice: ¿quiere crecer en fe, mi hijo? Sí. Ah, bueno. ¿Y la fe para qué es? Ah, bueno, pues es que la fe es para llamar a las cosas que no son como si fuese. Ah, órale. Entonces lo voy a poner donde no hay, para que empiece a decir que sí hay. Ahora sí, ¿alguien quiere crecer en fe? ¿O no? ¿Va de nuevo? ¿O no? Si la fe es llamar a las cosas que no son como si, Dios te va a poner donde no hay. ¿Para qué, pastor? Pues para que empieces a llamar las cosas que no son, que no tienes, como si ya las tuvieras. Entonces el apóstol Santiago dice esto: cuando estés en las pruebas, gózate, alégrate, porque Dios está haciendo algo contigo. Ahí va, iglesia. ¿Qué acaso cuando pasamos enfermedades, escasez, no sentimos que Dios nos abandonó? Ay, ahora sí todos bien espirituales. ¿A poco no sentimos que Dios nos abandonó?
Cuando estamos pasando tribulaciones y que oramos y oramos y oramos y oramos y no se ve un resultado y decimos, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que Dios ya me abandonó, yo creo que Dios ya ni me escucha, yo creo que Dios ya ni me oye, yo creo que Dios me aborrece, pastor. No, está preparando algo glorioso. Lo único que quiere es que la prueba del fuego la soportes por medio de la fe. Y cuando usted y yo aprendemos esto, sabiendo que la prueba de vuestra produce, o sea, no importa si tarda un mes, un año el Señor en hacer lo que Él quiere, no importa, manténgase en fe porque el milagro va a suceder. No, ahí va, porque usted no me comprende. Ay, pastor, tengo un año batallando con esto, pastor, tengo un año y medio, tengo 6 meses, pastor, y esto es un infierno. Pues yo quiero decirle, aguante, porque el fuego de vuestra fe va a ser recompensado con el milagro que usted está esperando. Pero no se rinda, porque el apóstol está desglosando la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Mas tenga la paciencia su obra completa. Dígale al que está a su lado, no te desesperes, esperes. Dígaselo, no te desesperes, Dios no lleva prisa. Y no va a pasar nada porque tu vida está en las manos de Dios. Escuche, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis. ¿Sabes? Ahí va. Está aquí. Oh, que sí está aquí. Para que seáis. Cada prueba te está quitando defectos. Hay personas que, no, pastor, yo me quedo todo defectuoso. Prefiero que el Señor me vea como cristiano de segunda, de tercera, de cuarta. Oh. ¿Es lo que dice Dios? Mas tenga la paciencia su obra para que seáis perfectos. Cada vez que entramos en una batalla, Dios quiere quitar la imperfección. Y luego mire lo que dice: para que seáis perfectos y sin que, sin que, cuando termines no te va a faltar la salud, no te va a faltar la paz, no te va a faltar el gozo. En otras palabras, las pruebas de fe nunca son pérdidas para los creyentes, son ganancia de Dios en nuestra vida. ¿Alguien lo está comprendiendo esta noche? Por eso qué importante es comprenderlo. La fe no crece en cualquier ambiente. La verdadera fe crece en momentos y lugares difíciles. ¿Usted ha visto que una plantita sale de repente entre el pavimento? ¿O no sale de su casa por el virus? O sea, ¿sí ha visto que usted dice, ¿y esta mata de dónde salió? Porque así es la fe. La fe crece a veces en lugares y momentos difíciles. La verdadera fe se mantiene y nada la detiene. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que, sino de los que, tienen fe para ir hacia adelante. Yo no soy, mi fe no es de esa que me echa para atrás. Mi fe es de esa que me empuja a creer que Dios está conmigo. Mi fe todos los días me impulsa. Me levanto por la mañana y la fe de Dios me dice: levántate, hoy será el día que ha hecho el Señor para ti. Te vas a gozar y te vas a alegrar en Él. ¿Alguien lo está recibiendo? O sea, cuando la fe viene a nuestra vida, eso es lo que sucede en nosotros. Nuestra fe no es para echarnos hacia atrás, nuestra fe es para echarnos hacia adelante. Por eso, a veces el Señor nos pone en momentos difíciles, tiempos difíciles, situaciones difíciles. Mire lo que dice en Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte, por eso ahí le va, iglesia. El cristianismo se ha equivocado al ver el fuego de la prueba
en vez de ver a aquel que está en medio del fuego de la prueba. Aquellos jóvenes judíos no vieron el fuego, vieron al cuarto que estaba paseándose con ellos en el horno. A veces nosotros nos enfocamos más en ver la dificultad que estamos viviendo en lugar de fijar nuestros ojos en aquel que todo lo puede. Pero al ver el fuerte, tuvo, ¿sí? El miedo es el enemigo de la fe. Va de nuevo. El miedo es el enemigo. El miedo destruye la fe. El miedo saca la fe de nuestra vida, así como la fe saca el miedo de nuestro corazón. Por eso es importante ver cómo Dios lo expresa. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Wow. Usted quite los ojos de Dios y se va a ir la esperanza. Quite los ojos de Dios y le va a llegar la depresión. Quite los ojos de Dios y le va a llegar la angustia, porque se va a sentir solo en un océano. Pero cuando estamos en medio del océano y volteamos hacia el cielo, nos damos cuenta que Él está como poderoso gigante en medio de nuestra vida. Por eso qué importante es comprender que la fe crece en momentos adversos. Cuando él comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ahí va. ¿Usted quiere identificar a un hombre de poca fe, a una mujer de poca fe? Se lo digo. Y gratis, sin necesidad de hamburguesa. Ahí va. Un hombre de poca fe es aquel, o una persona de poca fe es una persona que siempre está viendo el lado negativo de todo. Ay, ¿tú crees que Dios no nos va a sacar de esta escasez? Ay, ¿tú crees que Dios va a salvar a estos? Ay, ¿tú crees que Dios me va a poder sanar? Ay, ¿tú crees que Dios va a hacer eso? Esa es una persona que solamente se enfoca en ver los vientos, las tormentas y las tempestades. Por eso se hunde, porque dejó de ver a Cristo. ¿Me está escuchando, iglesia? Si tú te quieres hundir, ponte a ver la escasez que estás viviendo. Ponte a ver la enfermedad que estás pasando. Ponte a ver la situación familiar que estás viviendo. Pero si tú quieres salir adelante, confiesa, ve a Jesús y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a salir adelante. Lamentablemente nosotros vemos siempre el lado difícil. Hombre de poca, ¿por qué dudaste? Mire lo que dice Hebreos, porque es importante esta palabra. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como ahí. Escuche esto. Pero no lees. ¿Por qué? Por no ir acompañada de, ahí va, por no creerla. Muchos oyen la palabra, pero pocos la creen. Va de nuevo, muchos oyen la palabra, pero pocos la creen. Entonces, ¿a quién bendice? Al que lo cree. Va de nuevo, ¿a quién bendice? Al que lo cree. Aquel que en sus momentos difíciles se agarra de Dios y dice: Señor, no me voy a mover, aunque pase lo que pase, yo sigo esperando en ti. A ese Dios lo bendice. Por eso es tan necesario aprender cómo Dios trabaja en la vida. Es más, mire lo que dice de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Abraham, sal de tu tierra. No empezó: Señor, ¿y a dónde? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? No. Él simplemente dijo: el rey habla, el siervo obedece. Porque le creyó a Dios.
Usted puede creerle a Dios esta noche. Cada cosa que Él ha dicho usted la puede creer y va a suceder. Va de nuevo, cada cosa que aquí dice usted la puede creer y va a recibir un milagro de Dios en su vida. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Pero uno tiene que atreverse, perdón la expresión, amarrarse los pantalones y creer en el Señor. Así de sencillo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire lo que dice Hebreos 10:38. Más vivirá porque cree. Las personas que han dejado de amar a Jesús es porque dejaron de. Mas el justo por su vivirá, porque sigue creyendo en Dios. Y cree en Dios no importando las circunstancias que pueda vivir. Yo creo en Él porque Él ha sido bueno conmigo. La iglesia tiene que comprender lo que Dios dice. Pero hay una tercera cosa para que crezca nuestra fe. La primera es oír la palabra de Dios. La segunda, ¿qué tan importante es que la fe crece en lugares donde no pensamos que pueda crecer? Pero la fe crece en lugares difíciles, hostiles, difíciles. Ahí nuestra fe empieza a crecer. Por eso todo cristiano que quiere que su fe crezca va a entrar en un tiempo difícil. Pero ten la seguridad que Dios siempre va a estar contigo. Hay una tercera cosa que hace que nuestra fe crezca. Habla lo que crees. Ahora, no se trata de decir, pastor, yo lo creo. No. Usted no sea un cristiano perico. Le digo, ¿cuál es un cristiano perico? Aquel que no sabe ni lo que dice. Porque la gente, no, yo lo declaro, lo decreto, ya. No, hombre, por favor. Todo debe de tener una base. ¿Cuál, pastor? Creer. Las personas hablan y resulta que no creen. Yo creo, confieso, declaro lo que creo. Aquello que dice en su palabra que va a suceder, yo sé que lo que Dios dijo va a suceder. Por eso hoy le quiero enseñar, habla lo que crees. Mire lo que dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está. Conforme a lo que. Así es que escuche. Nuestra declaración, diga, nuestra declaración. No, quiero que todos lo digan hasta la burbuja. Es más, hasta despierte al chilpayate para que lo diga. Nuestra declaración tiene una base. Lo que está escrito. O sea, no es, no, yo creo, yo declaro, yo decreto. No, cállese. Es pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, creí. Yo le creí a Dios. Yo le creí a lo que está escrito aquí. No a lo que dijo un fanfarrón, a lo que dijo Dios en su palabra. Yo lo creí conforme a lo que está escrito, por lo cual lo hablé. ¿Qué hablo? Por su llaga nosotros hemos sido curados. Por la herida del cual habéis sido vosotros sanados. Irán de gloria en gloria. Tus generaciones serán bendecidas. Eso dice Dios y eso yo lo creo. Escuche, porque solo lo que Dios dice es lo que Él respalda. Dios no respalda las habladurías de un hombre. Dios respalda lo que Él dice. Y si Dios lo dijo, hermano, va a suceder. Si Dios lo habló, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se creí, por lo cual hablé. Nosotros también, por lo cual hablamos. Aprenda a hablar y aprenda a hablarla. Si a usted le dijeron tiene poco tiempo de vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta palabra que le estoy enseñando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a declarar? Vida. Vida y no muerte. Vida y no muerte. Dije vida y no muerte. Vida en abundancia. La vida de Dios sobre mi cuerpo. La vida de Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Yo declararé vida y no declararé muerte. Declararé prosperidad porque Dios lo ha hablado en su palabra. Imagínense que alguien que tiene un diagnóstico malo salga con la familia: voy a tener vida. Ah, ya está delirando, ya se va. ¿O no dice eso la gente? Pero resulta que se levantó un espíritu de fe. Se levantó un espíritu de fe. Usted que tiene un negocio, no llegue: ay, pues ahora a ver si viene gente. Ya ni viene, yo voy a quebrar. Porque va a quebrar. Y no porque Dios diga, sino porque usted no crea sus promesas. Porque si usted creyera en sus promesas, usted llegaría a su negocio: tú bendecirás el fruto de mi trabajo. Tú bendecirás el fruto de mis manos. Tu palabra dice que seré bendecido por ti. Así es que yo no sé de dónde, pero van a llegar un montón de clientes a este negocio, porque Dios lo ha prometido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, pastor, es que la crisis, el virus, la gente no sale. Pues Dios lo saca. Dios lo saca para bendecirte a ti, que le crees a su palabra. Ah, no me cree. Ahí va aquel siervo de Eliseo: Señor, Señor, nos están rodeando. Mira, mira, las montañas están llenas de los sirios. Nos van a dar chicharrón del griego, nos van a matar. Del hebreo hasta aquí llegamos. Míralo, Señor, están todos rodeados. Y sale aquel hombre que confiaba. Y salió: a ver, ¿dónde están? Míralo, Señor. Está bien, pero no estás viendo. No estás viendo los que están detrás de ellos. No, mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es que Dios nos va a sacar con victoria de este lugar. Cuando uno aprende, diga conmigo, aprende a declarar lo que está escrito. Dios es fiel a su palabra. Es más, mi Biblia dice, no sé la suya, y espero que si lo cree se arranque los pocos pelos que le queden, pero mi Biblia dice que ninguna de sus promesas ha caído a tierra. Mi Biblia dice: sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es tan poderosa que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dije, su palabra jamás pasará. Porque es la manera en que crece nuestra fe. Es la manera en que nuestra fe va creciendo poco a poco. Por eso, mire, Pedro reafirma lo que estoy hablando. Ya se la saben, cantan bajito. Pedro reafirma lo que estoy hablando. Escuche lo que dice: si alguno, no, dígalo, si alguno hable, si alguno va a hablar, mire, ahí va. Por eso a veces el diablo se ríe de nosotros. Perdóneme porque hablamos tonterías que Dios no dijo.
Pero cuando hablamos lo que Dios dice, lo vencemos. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la verdad de su palabra. Mire lo que dice Pedro. Si alguno habla, o sea, si vas a abrir tu boca en medio de la tribulación, ten cuidado con lo que hablas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de... Si alguno ministra, o sea, usted no va a venir aquí a la casa de Dios. Usted, despacito, ya se la sabe. Usted no va a venir a la casa de Dios. Y yo, o usted viene con problemas y yo, ni modo, hermano, pues aguántese. ¿Qué le hacemos? Esa es la vida que nos tocó llevar. O usted viene con una enfermedad, ni modo, aguántese, pues ¿qué le hace? Si yo le voy a ministrar, le voy a ministrar de acuerdo. Levántate tú que duermes, despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántese y camine, avance, porque Dios le va a bendecir la vida. Sí. Aquel que está cansado, Dios te dará fuerzas como las del búfalo. Aquel que no tiene esperanza, el Dios del cielo cumplirá su promesa sobre tu vida. Aquel que viene enfermo, le ministro sanidad. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Aquel que viene afligido, le ministro, Él es nuestra paz. Pero todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Para que en todo, diga conmigo, para que en todo sea Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es más, en Génesis, y Dios dijo, se menciona en el primer capítulo de la Biblia. Dios habló y las cosas. Declárese sano, declárese próspero, declárese bendecido, declare que su familia va a conocer a Jesús, declare que su esposo, ese borrachín que anda ahorita en la calle, dígale, este va a ser el próximo pastor, pero de otra iglesia. Va a ser el próximo pastor, el próximo ministro, el próximo hombre de Dios. Tu hijo que está internado en un centro de drogadicción, de rehabilitación, declárelo. Ese será el próximo pastor, el próximo misionero que andará por las naciones compartiendo el evangelio de Jesús. ¿Que acaso la Biblia no dice que llamemos a las cosas que no son como si ya fuesen? Dios dijo 8 veces, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios aquello, y las cosas empezaron a... Por eso la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos por eso dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué se sigue declarando enfermo cuando Dios en su infinita bondad ya lo ve sano? ¿Por qué sigue declarando escasez cuando Dios en su infinita bondad lo ve próspero? Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen. El salmista dijo, no moriré, sino que y contaré las obras. Quiero terminar, aunque me falta algo, pero quiero terminar con aquí. Génesis 22:5. Me encanta. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Dios le había dicho que le sacrificara su... Pero mire lo que dijo Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y volveremos
Porque solo aquel que tiene fe adora en medio de la dificultad. Solamente aquel que tiene fe puede adorar en medio de la peor situación que pueda estar viviendo. Porque la fe desata en nuestro interior convicciones profundas en quién hemos creído. ¿Qué puede estar viviendo hoy usted esta noche que Dios no lo pueda cambiar? ¿Qué puede estar viviendo hoy usted esta noche que Dios no pueda obrar en su vida? Quiero terminar con esto. Cuando usted aprenda a hablar la palabra de Dios, lo que Dios dijo, no lo que usted cree, lo que usted piensa, la palabra, cuando declaramos lo que la Biblia dice, en ese momento las promesas de Dios se activan sobre nuestra vida. Hay alguien aquí necesitado de un milagro, llámese sanidad física, llámese sanidad financiera, llámese sanidad en la familia, sanidad en el matrimonio, sanidad en las generaciones. Hay alguien que hoy necesite una sanidad de lo que yo he hablado. Hay alguien esta noche. Yo quiero decirle que si usted puede creer, para el que cree, todas las cosas pueden suceder en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, porque sé que Dios está aquí. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, ¡Oh Dios! creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Yo creo en tu venida. Sí, Señor. Yo creo que Tú me levantarás. Oh, tú lo harás, Señor. Me levantarás. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Iglesia, quiero que me escuche. Hoy le enseñé 3 formas en que la fe crece. Número 1, por el oír. Número 2, en las situaciones adversas. Y número 3, por confesar. Las dos primeras, hoy usted escuchó la palabra de Dios. La segunda, usted puede estar pasando momentos difíciles, adversos, complicados. Y aquí estamos. Pero falta una tercera donde tenemos que accionar. ¿Cuál es? Declarar lo que Dios dice. No lo que alguien dijo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que dice un libro, lo que dijo un profeta, un apóstol. No. Lo que dijo Dios en su palabra. Así es que ahí va. Todo aquel que hoy viene y que está viviendo tiempos difíciles, adversos en su vida, en su economía, en su salud, en su familia, en su matrimonio, en todas las áreas de la vida. Hoy usted escuchó la palabra de Dios. Ya brincamos el primero para que nuestra fe crezca. La segunda, estamos en lugares adversos espiritualmente, estamos pasando malos momentos, física, emocional, económica, como sea. Estamos en el segundo ambiente para que nuestra fe crezca. Pero ¿cuál es la que va a hacer que nuestra fe crezca esta noche? Hablar la palabra de Dios. Así es que esta noche yo reto a la iglesia, aquellos que están pasando por tiempos difíciles, que están pasando tiempos adversos, muy complicados quizás. Yo quiero que salga de su lugar, pero no quiero que venga aquí al altar, escúcheme. No quiero que venga aquí a quedarse callado. Para eso mejor se queda allá en su lugar. Yo quiero que usted venga aquí a declarar la palabra de Dios. Lo que usted cree que Dios va a hacer en su vida, pero solo a través de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? Va de nuevo, habrá alguien
que le crea a Dios. En tus momentos difíciles habrá alguien que le crea a Dios. ¿Ok? Si hay alguien que le crea a Dios, salga de su lugar. Venga aquí conmigo, levante las manos. Pero no quiero que se quede callado. Quiero que usted declare la palabra de Dios. Si alguien de la burbuja necesita salir, tiene toda la libertad para salir y venir aquí al altar. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apaga, yo sé que